la sede de las instituciones europeas en Madrid ha tenido lugar la presentación del Plan 2020, una iniciativa del notariado europeo y del notariado español para acercar la legislación comunitaria a los ciudadanos y para dar valor a la función que los fedatarios públicos tienen en la construcción de las normas jurídicas de la Unión Europea y de algo tan importante como es la seguridad jurídica. Muy buenos días a todos y bienvenidos a la sede de las instituciones europeas aquí en Madrid. ¿Se oye bien? Muy bien. Yo creo que lo primero es presentar a las personas que están en la mesa. André Michelsen es el presidente del Consejo de los Notariados de la Unión Europea, que es nuestro gran invitado de hoy, especial, y a mi lado están Álvaro Lucini y Isidoro Calvo Vidal, que son los notarios de Madrid y de Santiago y de La Coruña, y son los delegados del Consejo General del Notariado para Asuntos de la Unión Europea. Yo soy José Manuel García Collantes, presidente del Consejo General del Notariado Español. Como decía, bienvenidos a todos a este acto que tiene un objeto muy claro. Los notarios europeos presentaron en Bruselas hace un par de meses presentamos hace un par de meses un documento, el Horizonte 2020, que es un plan de trabajo, se llama el Plan 2020, donde se contienen una serie de compromisos del notariado europeo en la construcción de Europa, para la construcción de Europa y para los ciudadanos. Es un plan extraordinariamente ambicioso y precisamente por eso merece la pena darlo a conocer, porque los notarios hemos estado implicados desde el principio en la construcción de la Unión Europea. El notariado además es una institución muy europea. El notariado, vamos a llamar moderno, o el notariado como tal, sin perjuicio de que tiene unos antecedentes muy antiguos, pero surge en Europa, en la Baja Edad Media, en las escuelas, en Bolonia, en las escuelas que empezaron a desentrañar y a reinterpretar el derecho romano en una época de extraordinario florecimiento económico. Y es precisamente a principios del siglo XIII, en las escuelas italianas, donde surge la figura del notario y donde surgen los primeros tratados sobre el notariado. El más importante, el más conocido, es uno de Rolandino, que fue el canciller de las autoridades, vamos a llamarles locales, del momento en Bolonia, y que tiene además está enterrado con todos los honores en la puerta de la iglesia de los dominicos de Bolonia. Tiene un sepulcro muy curioso, en alto, fuera de la iglesia. Tuvo un tratado muy famoso, ¿no?, que se extendió por toda Europa, aunque el primer tratado sobre el notariado lo escribió un señor que se llamaba Salatiel en la ciudad de Perugia, unos 30 o 40 años antes del tratado de Rolandino, que sin embargo fue el que tuvo la fama y se extendió más. De ahí se extendió a toda Europa y ya tenemos legislaciones. En España la primera legislación es también de principios del siglo XIII, el Fuero Real de Alfonso X el Sabio, al que siguió otro tratado, otra legislación llamada el Espéculo, y la mejor legislación sobre el notariado española está contenida sin duda en la tercera partida de Alfonso X el Sabio. Es decir, que se hunde, el notariado se hunde en la propia historia de Europa. Y para hablar no del pasado sino del futuro es precisamente por lo que los notarios europeos hemos presentado y hemos efectuado este programa Plan 2020 de compromiso del notariado europeo con Europa. Y para presentarlo y para hablarnos de él, ¿quién mejor que el presidente del Consejo de los Notariados de la Unión Europea? Que es André Michelsen. André es de nacionalidad belga, flamenco, es notario de Amberes, y es un honor tenerlo aquí con nosotros, y yo ya le cedo la palabra para que nos haga la presentación del Plan 2020. A continuación harán alguna glosa también los dos delegados y luego ya pues se abre el diálogo para que ustedes pregunten sobre todo lo que se les pueda ocurrir del Plan 2020 o de cualquier cosa relacionada con el notariado europeo, por supuesto. André, tienes la palabra.
Bonjour tout le monde. Je m'excuse de ne pas parler l'espagnol. Je sais très bien que c'est une langue mondiale. Et malheureusement, je ne l'ai pas appris. On m'a forcé d'apprendre d'abord le français parce que j'habite la Belgique. Et comme vous connaissez en Belgique, en Espagne aussi, les problèmes de régionalisme, j'ai donc suivi ma vocation et j'ai appris d'abord le français au lieu de l'espagnol. De l'autre côté, il faut quand même souligner quand un Belge vient à Madrid, qu'il est pour une partie chez lui. Parce qu'il y a ici beaucoup qui nous lient. Et si vous allez au Prado, Thysse-Bornemisza, ici tout près, Fondation Ambarès, il y a tant de choses belges ici. Nous étions européens avant que l'Europe existait. Bon, cela dit, c'est un grand honneur d'être ici. Et je vais vous donc présenter notre plan 2020. J'espère que vous l'avez en espagnol. Donc, ce sont les engagements du notariat européen. C'est un plan. Il y a un problème? Oui, ça va? Bon, nous avons constaté que pour lancer une politique en Europe, il ne faut pas penser à court terme, il faut oser de diriger vos ambitions vers l'avenir. Et comme la Commission même, et surtout e-Justice, a proposé un horizon vers l'année 2020, comme j'ai été appelé à la présidence lors des élections pour le Parlement européen avec une nouvelle commission et maintenant même avec un nouveau président de l'Europe, je croyais que c'était le moment, et mes amis aussi mes amis espagnols ici, que c'était le moment de nous lancer aussi dans un avenir pour 5 ans. Nous avons cherché les axes autour desquels nous voulons travailler. Il y avait d'abord, et ça c'est peut-être le plus important parce qu'un notaire est quelqu'un qui est vraiment quelqu'un tout près des citoyens, aider et apporter des solutions pour le quotidien des citoyens. Cela dit, nous nous engageons en renforçant notre partenariat avec toutes les institutions européennes pour un approfondissement de l'harmonisation des règles de conflit de loi. Je crois que il y a aussi ici un professeur en droit civil. C'est tellement important qu'un citoyen, où il se trouve en Europe, tu trouves toujours une solution pour ces problèmes, et pour cela, il nous faut des règles conflits claires. Et nous avons déjà maintenant, avec le règlement succession, un bel exemple d'une solution claire. Donc, nous allons travailler dans ce sens et apporter des solutions dans d'autres matières aussi. Par exemple aussi le droit des droits matrimoniaux, des contrats de mariage et le problème pour les couples en Europe. Il y a beaucoup. Deuxièmement, il y a les entreprises. Il est bien clair que le notariat a une tradition d'accompagner le développement des entreprises, et donc nous avons encore renforcé notre action là-dedans, parce que le pouvoir de circuler librement comme entreprise en Europe pose beaucoup de problèmes, et nous croyons que le notariat peut apporter des solutions. Et donc nous avons dans notre plan 2020 inscrit aussi cette ambition
peut-être le plus important, le plus urgent, c'est qu'on arrive enfin à résoudre le fameux problème du transfert de sièges. Les deux systèmes de transfert de sièges, ça ne peut pas continuer, qu'on pense différemment aux Pays-Bas, en Espagne, en Belgique. Quand il s'agit de transfert de sièges, il faut être clair. Il faut donner la sécurité juridique aux entreprises, aussi à ceux qui contractent avec les entreprises. Deuxièmement, sur ce plan-là, nous avons là, comme notaires, nous sommes des fonctionnaires publics et c'est important de souligner qu'en fonctionnaires publics, nous avons des devoirs, des obligations envers les autorités publiques. C'est pour cette raison que le notaire est le gatekeeper dans tout ce qui concerne la lutte contre le blanchiment. Nous pouvons et nous voulons ça pour l'avenir aussi, et nous voulons nous engager dans le chemin qu'on a entamé. Nous sommes les partenaires pour la lutte contre le blanchiment. C'est peut-être par hasard que je raconte ça ici parce que ce matin à l'hôtel, je me trouvais avec une compagnie de police de Colombie. Peut-être qu'ils ont entendu quelque chose dire sur la lutte contre le blanchiment d'argent venant de drogue, je ne sais pas, mais il était là déjà. Mais donc là, nous sommes des partenaires, donc c'est un engagement. Très important aussi. Troisième engagement, c'est renforcer notre collaboration transfrontalière. Ici, en Espagne, je peux le dire comme je l'ai dit à Croatie. Pour quelqu'un venant du Nord, l'Espagne, la Croatie, les pays du Sud sont un peu le Floride de l'Europe. C'est-à-dire que l'ambition pour tant d'Européens du Nord d'avoir une maison, une petite maison ici en Espagne, pour habiter ici avec le bon climat, c'est un engagement. Là aussi, nous devons être prêts. De l'autre côté, les Espagnols qui doivent travailler dans le Nord doivent aussi avoir la possibilité d'acquérir des propriétés dans les autres pays. Donc, nous avons là, c'est un défi très important pour le notariat. Comme nous avons accepté le défi en matière de succession, à aider les gens en matière de succession, nous croyons qu'avec notre plateforme Efides, nous donnons la possibilité de consulter son propre notaire pour réaliser l'acquisition d'un bien à l'étranger. Et c'est très important que, par exemple, un notaire belge ou un notaire français qui est consulté par son client dans son pays pour acquérir une propriété en Espagne peut garantir qu'en utilisant une plateforme sécurisée, un notaire espagnol suivra le dossier de tout près et garantit et donne la sécurité juridique qu'on est habitué à acquérir dans son propre pays, sans qu'on fait un attentat au droit national espagnol, au droit national du pays où se sont situés les biens. Les traditions là, nous suivrons encore la tradition, et je crois que c'est important dans le conflit des lois, l'adage lobus regulatum, c'est bien pour les contrats, mais le lex reicitae, la loi de la situation du bien est très important. Et donc, c'est pour cette raison que dans la plateforme Efides, on a de l'un côté le notaire dans le pays où le bien est situé, qui est vraiment dans une position clé, mais qui obtient les informations de l'étranger, de son confrère étranger, par une plateforme sécurisée. De l'autre côté, le client à l'étranger a la sécurité, a la garantie de sécurité parce que son notaire est en contact direct et par un moyen sécurisé avec son collègue en Espagne. Mais donc ça vaut pour toute l'Europe. Donc Efides, c'est vraiment un défi très important. Quatrième défi,
Quatrième proposition, nous voulons rendre la justice plus efficace grâce à l'acte authentique. Vous savez tous, il y a en Europe des axes dans le droit. Il y a ce qu'on pourrait appeler le droit continental. Dans 22 pays de l'Europe, il existe l'acte authentique comme moyen de preuve extraordinaire, tandis que dans d'autres pays, ça n'existe pas. C'est important d'avoir un acte authentique parce que c'est un moyen de preuve qui nous aidera beaucoup aussi dans l'avenir. Dans un pays, dans un environnement qui devient de plus en plus compliqué avec la libre circulation des biens et des personnes, il est important d'avoir un moyen de preuve extraordinaire, c'est l'acte authentique. Nous voulons donc rendre plus efficace la circulation de cet acte. Et même nous voulons même aller plus loin. Nous n'avons pas peur de la dématérialisation, nous n'avons pas peur de l'informatique. Il y a déjà des expériments où il y a déjà l'acte dématérialisé en France, il y a des expériments en Belgique, et il y a, ne soyez pas surpris, mais il y a beaucoup d'expériences là-dessus dans les États baltiques. Donc nous allons, sans quitter la sécurité que donne l'acte authentique, nous allons aussi dans la dématérialisation, donc la forme électronique. Mais ce qui est important, c'est que l'acte authentique reste comme moyen de preuve, et ce qui est important, c'est que notre acte authentique peut circuler avec la garantie qu'elle est vraiment authentique. Nous avons, vous voyez, nous sommes ambitieux. La 5e ambition, c'est travailler aux côtés des administrations nationales. Comme officiers publics, nous croyons que nous attribuons à l'État et à la justice dans chaque État une aide importante à garantir la sécurité juridique et dans les États de droit que nous sommes. Et nous allons donc dans l'avenir travailler à cela et ensemble trouver des outils. Il ne faut pas oublier que chaque acte authentique, chaque intervention du notaire peut être important pour éviter un procès. Chaque procès coûte de l'argent à l'État. Chaque procès, c'est l'échec pour un des deux parties, toujours. Cela, nous pouvons éviter. Et là, nous sommes à côté des administrations nationales. Donc, ça sont les ambitions. Je crois que j'ai déjà trop long parlé. Je m'excuse, mais j'ai depuis ma naissance, maintenant depuis 64 ans, quand je commence à parler, je ne m'arrête pas. Merci. Muchísimas gracias, André. Yo no he querido decirlo antes, pero sí lo digo ahora. André Michelsens termina ahora su mandato de presidente. Ha sido un año muy duro y muy fructífero, y yo, que llevo ya muchísimos años trabajando en Bruselas con el Consejo de Notariados de la Unión Europea, puedo decir que ha sido un extraordinario presidente, lo cual tiene, su presencia hoy aquí tiene más valor, además, precisamente por eso. Bueno, nos ha hecho una exposición general. Yo quiero destacar una cosa, que la colaboración entre notarios en Europa está siendo, no es una aspiración, está siendo ya una verdadera realidad. El presidente Michelsen ha hecho referencia a la plataforma EUFIDES, que es un instrumento de una extraordinaria importancia, que fomenta la colaboración entre notarios y que está funcionando ya, al igual que la Red Notarial Europea, a cuyo representante español tenemos aquí además entre nosotros. No son proyectos de futuro, son realidades de presente. De todas formas, el trabajo del Consejo de Notariados de la Unión Europea hacia los ciudadanos para fomentar precisamente la colaboración y la ayuda a los ciudadanos europeos en la construcción de esa Europa se ha enfocado fundamentalmente en los últimos años hacia la empresa y hacia la familia.
Por eso nos van a hablar de estos temas ahora pues los dos representantes del Consejo General del Notariado Español en Bruselas, Álvaro Lucini e Isidoro Calvo. No sé quién empieza. Muchas gracias, José Manuel. Yo voy a referirme muy brevemente. Voy a referirme muy brevemente al segundo de los compromisos que aparecen en el programa 2020 y que se refiere al apoyo al desarrollo de las empresas europeas. Lo primero que me querría destacar es el hecho de que una buena parte de los ciudadanos de Europa viven en estados que han considerado conveniente rodear el nacimiento y la vida posterior de las empresas constituidas bajo forma societaria de las garantías que supone la intervención de un notario. Es el caso de Alemania, de Austria, de Bélgica, de España, de Italia, de Luxemburgo, de los Países Bajos, en fin, de 12 estados europeos que suman aproximadamente la mitad de la población de la Unión Europea y más del 50% del Producto Interior Bruto. Con pequeñas variantes, la actividad del notario es muy similar en estos países y no voy a aburrirles ahora con algo que seguramente conocen bien: la identificación de los otorgantes, el asesoramiento para elegir la forma jurídica más adecuada, los pactos y reglas estatutarias convenientes a las circunstancias del caso, el control del cumplimiento de los requisitos legales y, finalmente, la firma del instrumento público y la conservación del mismo, que por lo general, aunque se conserva por el notario, es propiedad del Estado. El documento produce unos efectos cualificados como consecuencia de todas estas garantías, entre ellos el acceso al registro y fundamentar los efectos especiales que tiene la publicidad registral. En estos países no se dan los casos que sí se dan en otros, problemas de seguridad que afectan a los registros públicos. Basta con entrar en la página web del Registro de Compañías de Inglaterra y Gales para encontrarse con una advertencia sobre el robo de identidad. Perdón. Sí, decía que basta entrar en la página web del registro inglés para encontrarse con una advertencia sobre el robo de identidad, del que se dan entre 50 y 100 casos mensualmente, con un catálogo variado que incluye traslados de domicilio o cambios de denominación sin el conocimiento de la sociedad, sustitución de unos administradores por otros sin su conocimiento, o inscripción de documentos nulos con ocasión de conflictos internos entre las sociedades. Es un número muy alto, incluso si lo ponemos en relación con el número elevadísimo de sociedades que se constituyen en ese registro. La autoridad del notario, en los países que conocen este sistema de seguridad jurídica preventiva, se despliega en una triple dirección. Por una parte, hacia la propia empresa, que nace o que se modifica mediante el asesoramiento notarial. Por otra parte, hacia los acreedores y los terceros en general, mediante la fijación de una forma segura y fiable de la existencia de la sociedad, del capital con el que va a responder de sus deudas, de las personas físicas que tienen la facultad de contratar y obligarse en su nombre, en definitiva, de todo lo que tiene trascendencia externa. Y por otra parte, se dirige también hacia el Estado al suministrar a este la información necesaria para el ejercicio de las funciones públicas de fomento de la actividad empresarial, de control fiscal, de prevención del blanqueo de capitales o de represión de las actividades ilícitas. Puede decirse en este sentido que el notario actúa como un puente entre la empresa y los terceros y entre la empresa y el Estado, favoreciendo un desarrollo equilibrado de sus relaciones recíprocas. En segundo lugar, quería destacar que la seguridad jurídica que se obtiene con la intervención de un notario es compatible con las necesidades empresariales de rapidez y economía. La mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea han realizado durante los últimos años reformas en el derecho de sociedades tendentes a favorecer el emprendimiento a través de la simplificación y el abaratamiento de los procedimientos de constitución de sociedades, en línea con las recomendaciones de la propia Comisión Europea, especialmente de la Small Business Act, actualmente, por cierto, en fase de revisión. En el ámbito de la simplificación administrativa, la Comisión invitaba a los Estados miembros a poner en práctica, antes de final del año 2012, el plan de reducción de tiempo y gastos
para la creación de pequeñas empresas, que lo redujera a 3 días y 100 euros como máximo. En el caso de España, esto se logró ya con el Real Decreto Ley, hoy derogado casi en su totalidad, de 3 de diciembre de 2010, y se ha continuado con la ley vigente de 27 de septiembre de 2013 de apoyo a los emprendedores y su internalización, que contempla que cualquier sociedad limitada pueda constituirse con intervención de notario e inscribirse en el registro mercantil con plenas garantías, por tanto, a través de un procedimiento telemático mediante el empleo de unos estatutos tipo en formato estandarizado en el plazo máximo de 18 horas, manteniéndose las reducciones arancelarias establecidas en la normativa anterior, es decir, el coste total de 100 euros. También se ha dado carta de naturaleza a la sociedad limitada de formación sucesiva, que se puede constituir con cualquier cifra de capital, incluso por debajo del mínimo legal, pero quedando sujeta a ciertas restricciones, como la obligación de capitalizar los beneficios destinándolos a reserva legal en un 20% de lo obtenido en cada ejercicio. E igualmente se han atenuado las obligaciones de desembolso íntegro del capital social, permitiendo en ciertos casos sustituirlo por una declaración de responsabilidad solidaria de los socios fundadores. Medidas similares se han llevado a la práctica en otros países de la Unión Europea. Podemos citar la ley alemana de 23 de octubre de 2008, que crea la sociedad de emprendedor, la ley belga de 12 de enero de 2010, que crea la sociedad de responsabilidad limitada Starter, o el decreto ley italiano 1/2012, tramitado posteriormente como ley 27/2012, por el que se crea la sociedad de responsabilidad limitada simplificada. En la actualidad puede constituirse en no más de 7 días una sociedad en Austria, en no más de 3 en Alemania, en Bélgica o en Italia, y en menos de 1 en España y en Luxemburgo. Países todos ellos que requieren la intervención notarial y que han establecido asimismo reducciones en los aranceles notariales en consonancia con los objetivos de la Comisión Europea. El notariado europeo quiere seguir apoyando a las empresas y favorecer su actividad transnacional, manteniendo, eso sí, el equilibrio respecto de los demás intereses concernidos por la actividad empresarial, es decir, los intereses de los terceros y los intereses públicos. En este sentido, el notariado europeo reclama la aprobación de una nueva directiva que facilite el traslado internacional de domicilio dentro de la Unión Europea, siguiendo las recomendaciones de la resolución del 2 de febrero del 2012 del Parlamento Europeo. La nueva directiva debería favorecer, por supuesto, los intereses de la empresa, pero también los de los socios disidentes o minoritarios, reconociéndoles, por ejemplo, un derecho de separación, los intereses de los acreedores, reconociéndoles, por ejemplo, el derecho a cobrar o a recibir una garantía antes de que el traslado se haga efectivo, y los derechos de los trabajadores en aquellos países que han previsto la participación de estos en los órganos directivos de las empresas, en el sentido de que no se burlen esos derechos mediante traslados artificiosos o ficticios, simplemente aparentes, a otras jurisdicciones más ventajosas desde el punto de vista legal. La nueva directiva debería favorecer la coincidencia entre el domicilio registral y el domicilio real de la sociedad, para evitar una competencia a la baja precisamente entre legislaciones nacionales y para evitar los perjuicios que una disociación artificiosa puede ocasionar a los terceros al dificultarles el acceso a la información y al hacerles tener que incurrir en costes más elevados en caso de litigio. Perdón. Y queremos seguir apoyando a las empresas y favorecer la simplificación de la vida empresarial, pero manteniendo un marco de transparencia y de seguridad jurídica que evite el abuso de la forma societaria para actividades directivas. En este sentido, el Notariado Europeo considera que la propuesta de directiva de la Comisión sobre sociedad limitada unipersonal, presentada el 9 de abril de 2014, actualmente en tramitación en el Parlamento y en el Consejo, debe ser reconsiderada, especialmente lo que se refiere a la provisión de un sistema de constitución online sin ningún control preventivo de legalidad en el Estado miembro de registro. La constitución online, sin control notarial preventivo, no reduciría costes a las pymes, más bien al contrario. En muchos casos,
el asesoramiento se perdería con los consiguientes costes a largo plazo. En otros muchos habría de obtenerse por vías alternativas también costosas. Por otra parte, la sociedad puede incurrir posteriormente en costes no previstos cada vez que tenga que acreditar, al relacionarse con terceros, su existencia, quién es su titular real y cuál es su órgano de representación. En este aspecto, hemos de tener en cuenta que los efectos de la inscripción en el registro se derivan de la calidad de los títulos que se inscriben. Por otra parte, la equiparación entre identificación electrónica y control preventivo notarial no tiene un fundamento en la realidad. La firma electrónica de un documento puede garantizar que el contenido no ha sufrido alteración y que se ha creado mediante un dispositivo que en cierta fecha se ha puesto a disposición de una determinada persona, pero nada más. Sin la intervención de un notario, no hay seguridad de que el firmante sea la misma persona, de que conozca el contenido del documento, de que haya prestado libremente su consentimiento, ni siquiera de que esté viva en ese momento. Por otra parte, la constitución online facilitaría extraordinariamente la elusión fiscal y el blanqueo de capitales, al suprimir el control que actualmente realizan los notarios mediante el contacto personal con los otorgantes. En este sentido, la nueva directiva entraría en colisión con las recomendaciones del GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, que en su recomendación número 24 exige el conocimiento de la titularidad real de las personas jurídicas, en particular de las sociedades mercantiles, y el acceso inmediato de las autoridades a esta información, a fin de poder localizar a la persona física que indirectamente, a través del esquema de sociedades interpuestas, controla a la persona jurídica. Y aquí no está de más señalar, y con eso termino, que España cuenta con un sistema muy eficaz de información sobre titularidad real, cuyo funcionamiento en la práctica ha sido comprobado por el GAFI en su reciente inspección a nuestro país en junio de 2014 y que ha sido muy valorado en el informe subsiguiente, que en su versión definitiva acaba de publicarse. El sistema se basa, por una parte, en el contacto personal del notario con los otorgantes, que permite detectar incoherencias, por ejemplo, entre circunstancias personales como la edad, la educación o las habilidades profesionales y los medios materiales o la complejidad del proyecto empresarial, formulando, en caso de albergar duda, la correspondiente comunicación al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España. Y, por otra parte, se basa en el análisis de la información procedente de todos los protocolos notariales mediante el acceso al índice único informatizado, que se realiza por un órgano centralizado de prevención, regido por dos órdenes ministeriales de 2005 y de 2008. El análisis de los datos cruzados permite detectar supuestos de blanqueo en operaciones intervenidas por diversos notarios en fechas y en lugares diferentes, que aunque aisladamente consideradas escapan a las sospechas de cada notario individual, vistas en conjunto revelan que han sido diseñadas para el blanqueo. Desde finales del año 2006, en que empezó a funcionar este sistema, se han comunicado por los notarios españoles más de 2.600 casos sospechosos relacionados exclusivamente con la constitución de sociedades limitadas, es decir, sin incluir la transmisión de participaciones, la ampliación o reducción del capital u otras modificaciones posteriores a la Constitución. Esta cifra representa aproximadamente el 10% del total de las denuncias presentadas. Y por la vía del análisis de los datos cruzados se han detectado cerca de 300 casos más. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Francisco Fonseca, querido Paco, yo no soy quien para darte a ti la palabra, puesto que estamos en tu casa, sino para agradecerte que nos hayas acogido. Pero vamos... Buenos días a todos. Primero de los compromisos que se asumen en el Plan 2020 es el compromiso del notariado europeo con la ciudadanía europea, en la medida en que uno de los pilares que están en marcha en el ámbito de la construcción es precisamente la llamada Europa de los ciudadanos. Yo creo que no es extraño que uno de los primeros compromisos y una de las primeras actuaciones que la Unión Europea ha realizado en este ámbito y que tiene especialmente importancia en el ámbito de la función notarial es en el ámbito de las sucesiones. El Reglamento 650/2012 de 4 de julio plantea por primera vez en la Unión Europea la unificación de las normas de conflicto que van a determinar qué ley va a ser la que rija la sucesión en Europa. Teniendo en cuenta además que este reglamento tiene un carácter universal,
por lo tanto va a ser aplicado por las autoridades europeas cualquiera que sea la ciudadanía o la nacionalidad del causante en ese momento. En el mundo de la globalización, la existencia de situaciones sucesorias transfronterizas donde hay un elemento extranjero es muy importante, y en ese sentido la actuación de la Unión Europea va a tener una importancia fundamental. Y además va a tener una importancia fundamental en países como el nuestro, en el que se va a producir a partir del 17 de agosto de 2015 un cambio a la hora de enfocar este tipo de sucesiones cuando sean tratadas por una autoridad española. Si hasta el 17 de agosto de 2015 la sucesión de la persona fallecida se rige en España por la ley de su nacionalidad, esto es, si una autoridad española, y por la importancia de la actuación notarial en el ámbito sucesorio, si un notario español tiene que tratar con la sucesión de un ciudadano francés, de un ciudadano argentino o de un ciudadano senegalés, vamos a tener que aplicar la ley francesa, la ley argentina o la ley senegalesa. A partir del 17 de agosto de 2015 el sistema cambia y vamos a aplicar la ley de la residencia habitual. Es decir, a los que tienen su residencia habitual en España le vamos a aplicar la ley española. Eso también tiene importancia de cara a nuestros ciudadanos en el extranjero, porque así como hasta entonces los ciudadanos españoles se iban al extranjero y llevaban aparejada a su sucesión la ley nacional, a partir del 17 de agosto de 2015, al español que reside en Francia, en Alemania, en Argentina o en Estados Unidos, se le va a aplicar, aunque la sucesión la sustancie un notario español, la ley de esos países. Es cierto que, si bien la residencia habitual se elige como punto de conexión porque revela una vinculación al estado de situación, el reglamento permite mantener la aplicación de la ley de la nacionalidad. Pero para eso el ciudadano tiene que optar, tiene que elegir, tiene que hacer en disposición mortis causa, en testamento, en pacto sucesorio, constancia, manifestación expresa de que quiere mantener que sea la ley de su nacionalidad la ley que se aplique a su sucesión. El reglamento, aparte de ello, de esta cuestión que es especialmente importante, introduce también para todos los países de la Unión Europea lo que venimos en llamar el pasaporte del heredero, el documento que se llama Certificado Sucesorio Europeo, que va a permitir que en cualquiera de los Estados miembros el heredero, el legatario, el ejecutor o el administrador de la herencia pueda acreditar su condición habiendo hecho la tramitación del certificado en cualquiera de los estados. Y en ese sentido se procura una tramitación ágil, sencilla y económica de las sucesiones en la Unión Europea. Es cierto que la Unión Europea ha puesto los primeros pasos en la regulación armonizadora de todas estas cuestiones, pero para que el sistema funcione adecuadamente quedan por poner determinadas piezas en el sistema. Y una de ellas sería el establecimiento de un sistema de registro de interconexión de últimas voluntades en Europa. Desde principios de los años 2000, notarios en Europa han constituido lo que se llama la Red Europea de Registros de Testamentos, que permite, a través de la interconexión de los sistemas testamentarios, de los sistemas de registros de testamentos, que el ciudadano que haya otorgado un testamento en cualquiera de los estados que tienen esa interconexión, a su fallecimiento ese testamento pueda ser localizado. Es decir, si un ciudadano francés ha hecho un testamento en Bélgica, en Luxemburgo, en Italia o en Rumanía, a través de esa interconexión, con independencia del lugar donde se haya otorgado, se puede conocer dónde ha sido ese testamento otorgado. Y en ese sentido, consideramos que sería importante una interconexión a mayor escala y sobre todo también la interconexión del registro de últimas voluntades español. El
En el ámbito sucesorio, y eso seguramente lo podemos dejar para después, tenemos también que tener en cuenta que el hecho de que el legislador europeo haya dado este paso en el orden de la armonización de la ley aplicable a las sucesiones, deja ahora un segundo estadio, una segunda etapa en la que deben ser los Estados miembros los que deban llevar a cabo, en su caso, las adecuaciones determinadas. Y eso importa especialmente a un sistema como el sistema español, donde hay un sistema plurilegislativo en el que distintas comunidades autónomas tienen derechos civiles propios con especial aplicación en el ámbito sucesorio. Y apuntando simplemente, no deja de ser un cierto sinsentido que cuando hay un elemento transfronterizo, cuando hay un elemento internacional en la sucesión, un ciudadano español pueda dejar fijada su ley y hacer con arreglo a esa ley la planificación de su sucesión, y que en cambio, cuando todos los elementos de la sucesión tienen carácter nacional o carácter interno, esa posibilidad no sea posible porque en el ámbito interno no cabe en estos momentos la posibilidad de elegir la ley aplicable a la sucesión. Y la segunda cuestión en la que quería incidir fue puesta ya de manifiesto en la intervención del presidente del Consejo de los Notariados de la Unión Europea. Es el sistema de colaboración notarial internacional que tenemos establecido entre los 22 estados que formamos parte con sistema notarial del Consejo. La plataforma EUFIDES permite, como se les ha explicado, que en un estado distinto a aquel cuya ley aplicable es la principal en el negocio que se trata de realizar, se pueda realizar el negocio con un sistema de asesoramiento y de garantía notarial equivalente al que tendría en el lugar de destino. La pasada semana tuvimos en Bruselas reunión del Consejo de Administración y la Asamblea General de la Asociación EUFIDES, que es una asociación sujeta a derecho belga, y le podemos informar que en estos momentos existen en toda Europa 49 expedientes con implicaciones transfronterizas que se están tramitando con colaboración de notarios de distintos países. Y aunque inicialmente la plataforma surge, como se les ha explicado, para su aplicación en el ámbito de las transmisiones inmobiliarias, no deja de ser menos cierto que es una plataforma de carácter absolutamente transversal, de tal manera que en aquellos supuestos en los que el notario tenga competencia para actuar, podrá ser utilizable la plataforma EUFIDES. Y uno de ellos va a ser precisamente a partir del 17 de agosto de 2015 en el ámbito sucesorio y sobre todo en el ámbito de la materialización o el ámbito de la expedición del certificado sucesorio europeo. Antes del 16 de noviembre de 2014, los Estados miembros tenían que hacer comunicación a la Comisión Europea de las autoridades que en cada uno de los Estados iban a tener encomendada la expedición del certificado. El Ministerio de Justicia español ha comunicado a Bruselas que en España las autoridades con competencia van a ser tanto jueces como notarios. Y en este sentido, consideramos que un sistema de colaboración a través de la plataforma EUFIDES va a tener una especial utilización en el ámbito sucesorio y con especial trascendencia en el ámbito del certificado. Y por mi parte quedamos a la espera de las cuestiones que ustedes quieran plantear. Muchas gracias. Sí, buenos días. Muchas gracias, José Manuel, y en primer lugar disculpame por la tardanza, estaba en otro acto y me es imposible librarme al tiempo. Bienvenidos a la Comisión Europea. Decirles simplemente que es un placer tener a notarios europeos en esta casa para discutir de temas que afectan tan profundamente a la notaría, a los ciudadanos europeos, como es la cuestión de la seguridad jurídica en un espacio sin fronteras. Por lo tanto, decirles simplemente que esta es su casa, que espero que tengamos muchas más ocasiones de poder seguir discutiendo, y yo creo que simplemente que los expertos continúen para que podamos seguir tomando notas. Muchas gracias.
no es la primera vez, ni espero que sea la última, indudablemente. Bueno, son ya las 11:30, que era el tiempo que estaba previsto para la duración de este acto. Ahora tenemos allí un café, que están todos invitados. En cualquier caso, todavía tenemos 2 o 3 minutitos. Si alguien tiene muchísimo interés en hacer alguna pregunta corta, pues lo puede hacer con menos de 3 minutos. Si no, damos por concluido el acto y nos vemos. Pues vamos al café. Muchas gracias a todos por estar aquí.